Pues Señor, gracias por la bendición que nos das de poder tomar unos momentos, Señor, unos instantes en que podamos reflexionar, meditar qué nos encontramos haciendo hoy. Que eso alinee, Señor, en nuestra mente, a nuestra voluntad y con la capacidad que por tu gracia nos da tu Espíritu podamos cumplir lo que queremos platicar contigo, lo que queremos orar en este momento, pedirte y suplicarte nos ayudes para que en esta mañana cumplamos el propósito personal y como iglesia, que es reunirnos para adorarte. Así que de manera personal nos ponemos, Señor, en una disposición completa para entregarte este tiempo, gozarnos, disfrutarlo, Señor, en comunión con los hermanos. Ayúdanos a ser honestos, transparentes. Tú conoces nuestro corazón, así que ayúdanos, Padre, a comunicarnos de manera genuina, clara, que quites de nosotros toda apariencia de piedad y toda hipocresía, Señor, falsedad. No con eso, Señor, que vengamos a manifestar nuestro pecado, sino que esté sujeto, Señor, por tu Espíritu para cumplir el propósito de adorarte solamente a ti. Señor, que nos ayudes a comprender que el propósito, el objeto de la adoración en esta mañana eres tú, que nos ayudes, Padre, a entenderlo y que cualquier pensamiento individualista, egoísta, en que queramos obtener nosotros algo personal al reunirnos, quede, Señor, fuera de este lugar. Tú eres el centro, tú eres a quien venimos a adorar y aún con todo sabemos que por tu gracia, Señor, nos vas a ministrar en el alma, Señor, en nuestro interior y aún en nuestro cuerpo, Padre. Lo creemos. Así que ayúdanos a cumplir ese propósito de poder honrarte y glorificarte solamente a ti, con el único fin, Señor, de poder exaltarte, cantarte, alabarte y comunicarnos, Señor, unos a otros, tener comunión como a ti te agrada. Que todas esas cosas que hacemos para adorarte las podamos cumplir en esta mañana. Y como queremos hacerlo, ponemos esta clase para seguir aprendiendo del ministerio mutuo, de cómo podemos servirnos unos a otros. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues hoy nuestro siguiente unos a otros es: lleven los unos las cargas de los otros. Lleven los unos las cargas de los otros. Esta versión, así como lo acabo de leer, bueno, el versículo que nos vamos a basar es Gálatas 6, versículo 2, si quieren acompañarme ahí, pero vean cómo lo dice la Biblia de las Américas. Lleven las cargas, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Pero si ustedes tienen Reina Valera, si alguien me puede ayudar y por favor me puede decir cómo dice la versión Reina Valera para que vayamos viendo las diferencias. Gálatas 6, versículo 2, hermana, por favor. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Este pasaje es importante estudiarlo en su contexto, hermanos. Si pudiéramos hablar de dónde empieza y termina la idea del apóstol, necesitamos ver dónde se encuentra este versículo, qué lo rodea para entender la idea completa. Y entonces esta cláusula independiente para los que vienen los sábados
al taller, está sujeta a lo que lo rodea. Y hay una idea principal del apóstol Pablo que en todo pasaje es importante siempre ubicar. Siempre es importantísimo ver cuál es la cláusula independiente que no está sujeta a las demás, sino porque esa cláusula independiente es la que nos va a dar el tema de cualquier pasaje. Entonces la tarea es identificar esa clase en cada porción que estudiemos, hasta en tu lectura bíblica diaria, en tu estudio de la Escritura. Cuando tú sabes cómo identificar esa cláusula u oración independiente y cómo las otras están sujetas por ciertas palabras que las conectan, dices, estas palabras que conectan entre sí son dependientes, pero hay una que no, siempre hay una independiente. Ese es el tema central de todo texto. Y nuestra tarea como estudiosos de la palabra es siempre, cuando leamos un pasaje, una porción de la Escritura, un tema en la Escritura que identifiquemos de los versículos tales a tales, veamos esa cláusula independiente. Ese es el tema del cual el autor habla. Entonces, Gálatas 6:2 no es la cláusula independiente, sino es una cláusula que depende de un tema central. Y necesitamos ver entonces de qué está rodeada para que podamos comprender bien qué significa este mandato, este mandamiento: lleven los unos las cargas de los otros. Sobre todo, por lo que vamos a ver a continuación. Así que tenemos un objetivo, y el objetivo es que esta mañana comprendamos juntos el mandato apostólico de llevar las cargas ajenas como una expresión tangible, palpable de amor cristiano. Y vamos a analizar el fundamento bíblico de este mandato, su contexto doctrinal, que es lo que les estaba yo hablando, y vamos a ver algunas implicaciones prácticas para la vida y la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y sobre todo en la iglesia, que es el contexto correcto. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, no sé si ustedes han visto la película Salvando al Soldado Ryan, no es esa. Pero si ya la vieron, pues es el regresar por un solo soldado que se sabe que tiene vida. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, un soldado vio caer herido a su mejor amigo en tierra donde pues la guerra estaba en todo su apogeo, entre las trincheras. El capitán que estaba al frente de la batalla le dijo: no vayas, no vale la pena, seguramente ya está muerto y tú también morirás. El soldado, desobedeciendo, corrió, arrastró a su amigo de vuelta y recibió un disparo. Su amigo, agonizando, le dijo: sabía que vendrías, sabía que vendrías. Hermanos, en la vida cristiana la guerra es espiritual y nuestras trincheras son la comunidad de fe. Todos tenemos continuamente una batalla con el pecado. ¿Se acuerdan que es el énfasis en el que vamos a estar continuamente hablando? Queremos quitarnos la careta de espiritualismo que no es real. Todos tenemos una batalla. Imagínate, vamos a poner un ejemplo vívido, ¿no? Imagínate, José Luis Díaz, que tu esposa supiera todas las batallas que tuviste esta semana, mentales, de boca, de tacto. A lo mejor se espantaría de muchas de ellas, pero a lo mejor es al revés. Pero es la realidad, ¿verdad? ¿Qué nos hace diferentes? Cristo, gracias al Señor Jesucristo, que ya no somos juzgados como antes, ni la culpa de esas batallas nos tiene agobiados. Pero esa es la verdad. Todos tuvimos diferentes batallas durante la semana.
Y quienes a veces más conocen esas batallas son quienes viven con nosotros, porque pues ven las batallas que tenemos, ¿no? Y entonces se trata de estar perdonando continuamente y de uno acudir a quien perdona, a quien nos está haciendo cada vez mejores. Es otra realidad del creyente, no somos los mismos. A veces parece, a veces la carne, el enemigo y con quienes vives te quieren hacer pensar que pues no tuvo nada de válido que te hicieras creyente, cristiano, pues porque no has cambiado. Eso dicen, pero si tú meditas, no eres el mismo, no eres la misma. Entonces, eso es muy importante porque si no hacemos eso, no vamos a cumplir otra vez con el principio de que al comprender esta frase, este mandato de unos a otros, lo apliquemos mal. Y a veces, en lugar de cumplir este mandato, somos como los fariseos, ponemos cargas en los demás, ¿no es cierto? Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Eso hacían los religiosos, los legalistas, poner cargas en lugar de sobrellevar las cargas los unos a los otros, que es el mandato, no es tú que te crees mejor, que te crees más espiritual, tú que te crees más maduro, ponle cargas a los demás, ¿verdad? Que ni siquiera tú llevas. Por eso es importante reconocer nuestra batalla diaria con el pecado, para no poner cargas. Sobre esa base queremos avanzar. Vean cómo dice Charles Spurgeon: el amor verdadero se muestra no en palabras dulces, sino en hombros fuertes. Y vamos a comprender esta mañana que sobrellevar las cargas los unos de los otros es, Martín Lutero también decía que se necesitaban hombros fuertes para sostener las cargas de los demás, no como en el fútbol, ¿verdad? Empujar con el hombro, ¿verdad? No es sobrellevar, no empujar con el hombro. Y lo vamos a aprender esta mañana. Así que tenemos que entender, Gálatas fue escrita para un grupo de judaizantes, ¿se acuerdan? Que decían, sí, Jesucristo, el Evangelio, pero para que sea completa esa obra de Jesucristo, cumplan con la ley de Dios, con las leyes del Antiguo Testamento. Entonces, por eso instaban a los creyentes gentiles a que se circuncidaran, a que cumplieran y validaran el día de reposo, etcétera, 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 ¿no? Pablo escribe entonces esta carta para decirles, la obra de Jesucristo es completa. Y la ley solo apuntaba a Cristo para que se dieran cuenta que nadie la podía cumplir, que nadie la podía llevar, que nadie lo puede hacer. Solo uno lo pudo hacer y ese es Cristo, y es en el que hay que creer, en el que hay que poner la fe, y la fe en ese sacrificio para que lo que yo reconozco que no puedo hacer, yo confío en que alguien lo hizo por mí aunque no lo merecía. Ese es el Evangelio. Pero se aplica a nosotros en el contexto de la ilustración que yo te daba. No puede ser el cristiano, la cristiana perfecto. No lo podemos ser. Aparentamos, luchamos, eso sí, las dos cosas son reales. Y hay que quitar la apariencia y mostrar esa lucha, para que no finjamos, para que no se desvíe el propósito de la obra real de Cristo, que ese es el mayor peligro. Dios no ha terminado con nosotros, hermanos. Pero el decir eso, no, sí, pero yo voy adelantado 50 kilómetros en diferencia de otros. No, eso no dice la Escritura que debemos de compararnos así. Así que entonces, si tuviéramos que rodear nuestro texto solamente, acuérdense, el pasaje, la idea completa están de los versículos 1 al 5. El tema principal es restaurar con mansedumbre en el versículo 1. Ese es el tema principal de Pablo. Esa es la cláusula independiente. En el versículo 2 vemos nuestro texto. Esa restauración va implícita de compartir las cargas mutuamente. ¿Cuáles cargas? Las caídas que tienen el propósito de restaurar.
En los versículos 3 y 4 vemos que esa restauración, porque seguimos atados a esa cláusula independiente, tiene que ser cultivando la humildad, versículos 3 y 4. Cultivando la humildad. Y en el versículo 5 Pablo hace una diferencia, hermanos, entre la responsabilidad personal y la responsabilidad en comunidad. Porque ahí parece una contradicción. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 5, José Luis? Porque cada uno llevará su propia carga. Entonces el versículo 2 dirá lo contrario. ¿Se dan cuenta? Tenemos que entender el texto en su contexto porque aparentemente hay una misma palabra traducida. Entonces vamos a darnos cuenta cómo podemos contestar a esta aparente contradicción. Oh, Pablo, ¿llevo mi propia carga o sobrellevo las cargas de los demás? Bueno, lo vamos a estudiar juntos. Así que entonces ahora sí, vamos a ver nuestro texto. Y lo primero que vamos a encontrar es el mandato de llevar las cargas. En la primera parte del versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros. Lleven los unos las cargas de los otros. Espérenme, hermanos, que ya me movió. Lleven los unos las cargas de los otros. Es un mandato. Lleven. Esta palabra en griego significa cargar, soportar, levantar un peso con perseverancia. Y tiene la imagen cuando Cristo cargó su propia cruz. Esa cruz, ese madero pesado. Él llevó su propia cruz. Así que lleven, este llevar es que traer, Pablo tenía la intención con la palabra que utiliza de llevarnos a Cristo, de esa imagen donde vemos que Él cargó esa cruz. Eso es llevar. El tiempo en el que está escrito es un imperativo presente continuo. ¿A qué te suena eso, Adán? Presente, imperativo presente continuo. Ordenanza, imperativo, ¿verdad? Por eso es un mandato presente, vigente, ¿ok? Entonces, continuo nos da la idea de que no es un acto ocasional, sino que es un mandato del cual tenemos que estar atentos para ver si lo estamos cumpliendo, no ocasionalmente, sino continuamente. O sea, es un mandato, hermanos, entre todos los que hemos visto de los unos a los otros, particular y especial para Dios de cómo quiere que nos sirvamos unos a otros. Es un mandato divino. ¿Qué quiere el Señor que llevemos? Porque es un mandato, es un imperativo o es un presente imperativo continuo. Ya vimos qué significa llevar, cargar, soportar, levantar un peso con perseverancia. Pablo dice ahí, los unos las cargas. La palabra cargas viene del griego varé, que significa peso o carga, vean esto, que oprime, es una carga que oprime. Nuevamente, vean la ilustración, cómo pudo oprimir la cruz a Cristo cargándola. Cuando cargaba 2 veces o 3 veces el propio peso de su cuerpo. Y nuestro Señor molido, azotado, herido, tuvo las fuerzas físicas para cargar esa cruz, pero a eso significa oprimir el esfuerzo con el que Él llevaba esa carga. Y esa carga puede ser física, en la ilustración que te pongo de nuestro Señor, también puede ser emocional o espiritual. ¿Quiénes no hemos estado oprimidos? Física, emocional o espiritualmente, todos. Digo, si somos humanos, ¿verdad?
si nos quitamos el traje de no de Superman, sino ahí, imagínate, Superman con su traje, ves que tenía una S, pero nosotros nos podemos poner una SE, super espirituales, pero es un traje. Todos hemos pasado por cargas físicas, emocionales, espirituales que nos oprimen. O si no las has pasado, por la gracia de Dios, te tengo una noticia, las vas a pasar. Todos. Estamos en un mundo lleno de pecado, en un mundo que cada vez va más en picada, y que al ir en picada nos afecta, nos lastima, nos perjudica, e incluso nos contamina. A veces estamos metidos en eso. Pero esta palabra, lleven los unos las cargas de los otros, está atada al mandamiento del versículo 1, que habla de restaurar al hermano caído en alguna falta, Restaurar al hermano caído, lo que indica que cargas incluye pecados, tentaciones, aflicciones y debilidades. Las incluye. Repito, incluye pecados, tentaciones, aflicciones y debilidades. No es la primera vez que Pablo insta. Vean lo que dice Romanos 15:1. Así que nosotros que somos fuertes, tenemos la obligación de sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Primera Tesalonicenses 5:14. Pablo ahí dice: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Esta es una ilustración hermosa que la misma palabra nos da. Amonesten, ¿a quiénes? A los indisciplinados. Es una manera de llevar las cargas cuando entendemos qué significa amonestar. Animen a los desalentados, los animamos. Sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Estoy leyendo mucho de Dietrich Bonhoeffer, así que van a estar escuchando varias citas de él. Y él nos dice: la comunidad cristiana no es un club de autosuficientes, sino un hospital para los heridos por el pecado. Repito, la comunidad cristiana de la gracia no es un club de autosuficientes, sino un hospital para los heridos por el pecado. Es lo mismo que imaginarnos un puente colgante. ¿Alguien ha pasado o lo ha visto cómo es un puente colgante? Se sostiene por cada cable, ¿no?, que está como tenso ahí. Si uno falla de los 4 que pudiera tener un solo puente colgante, los otros 3 absorben la carga para evitar que todo colapse. El problema es cuando se cortan 2. Pero con uno están hechos para que se sostenga. Y es de esta manera la ilustración que nos da Dietrich Bonhoeffer. La comunidad cristiana, repito, no es un club de autosuficientes, sino un hospital para los heridos por el pecado. El pensar que podemos ser autosuficientes, vean cómo se manifiesta la autosuficiencia en la vida cristiana. La autosuficiencia en la vida cristiana se manifiesta cuando yo digo, entre comillas, que tengo una relación personal con Dios y que esa es suficiente para mi vida cristiana. Es una verdad a medias. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál es el más grande mandamiento de todos? Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y a quién? Primera de Juan habla de algo parecido. El que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, miente. O sea, siempre van unidos. Así que no podemos decir que podemos ser solo dependientes de Dios, porque aparte tenemos un mandato.
Tenemos este primer mandato en la primera parte del versículo 1, un mandato de llevar las cargas. Lleven los unos las cargas de los otros. En el contexto completo, hermanos, Pablo sí está hablando. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 1? Gracias por su participación. Sí. Ok, este versículo lo citamos mucho. Podríamos hacer un mensaje o dos de este solo versículo, que es nuestra cláusula principal, es la idea central del apóstol Pablo, de los versículos 1 al 5. Entonces nos habla de que hay alguien que es sorprendido en alguna falta, en algún pecado, en alguna debilidad, es sorprendido. La palabra sorprendido indica que la santificación, hermanos, no hace acepción de personas, sino que la santificación camina respecto a nuestras fallas. Nadie puede avanzar en su santificación si no cambia algo, si no acepta que hay algo que cambiar, si no la detenemos nuestra santificación. Pero dice ahí algo que es importante entender en el contexto completo de la carta. Vosotros, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Por eso es que Pablo dice, lleven los unos, los espirituales, las cargas de los otros, de los débiles. Pero ese no es el contexto, ese es el contexto inmediato. Pero el contexto completo no es que yo siempre sea el maduro en todo. Ese es el peligro de entender mal este texto en su contexto inmediato. El que yo crea que yo soy el maduro en todo, y entonces yo voy a ministrar a todos los demás que son más débiles que yo. Yo no puedo caer en ese peligro. Si yo caigo en ese peligro, pero otros caen en el mismo peligro, imagínense a una iglesia así. Aparentemente va a haber comunión, pero se están repelendo. Aparentemente hay servicio, aparentemente hacen cosas juntos, aparentemente hay esa visión, pero es una ficción en realidad. ¿Qué nos indica eso? Mi sentirme siempre espiritualmente mayor que los demás. Cuando yo tengo áreas débiles y tengo que reconocerlas, y tal vez alguien en esa área en específico donde yo soy débil, por la gracia del Señor esa persona es más madura ahí y me va a ayudar y me va a ministrar. Pero imagínense, esto no va a ser una realidad si yo siempre soy el sabelotodo, el maduro, el más espiritual. Entonces estoy buscando cómo cumplir Gálatas 6:1, siempre bajo mi postura de ser yo el más espiritual que todos. Entonces es necesario entender que sí, Pablo está diciendo, lleven los unos las cargas de los otros, pero a veces yo soy el débil. Y alguien va a llevar mi carga, me va a ayudar a sostener mi debilidad. No siempre soy el espiritual. ¿Te ves así? Ahora, ¿te ves? ¿Practicas eso? ¿Compartiste esta semana una debilidad con alguien? ¿Compartiste en 2 semanas una debilidad con alguien? ¿Compartiste hace 3 semanas una debilidad con alguien? ¿Hace un mes? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste una debilidad con alguien? ¿Te das cuenta? Podemos entender el concepto, podemos comprenderlo muy bien, pero no practicarlo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, ayúdame, tengo esta lucha? Varón, ¿compartiste una lucha sexual que tal vez estés teniendo? Qué vergüenza, ¿verdad? Qué pena, es tu lucha. ¿La has compartido con alguien? No eres así, pero tal vez esta semana tuviste esa lucha. ¿La compartiste? ¿O hiciste pensarle a los demás que eres ese súper espiritual?
Esta semana, varón, te sentiste, no sabes por qué, solo, con vacíos que no habías tenido, que había pasado un tiempo sin haberlos experimentado. ¿Los tuviste? ¿Los compartiste? Y me estoy refiriendo a los varones porque las hermanas, las mujeres, como que es más fácil, ¿no? Que suelte. Algunas. Porque también en las iglesias hay las súper espirituales. Hermana, ¿cuándo fue la última vez que compartiste una carga, una debilidad tuya? Para que alguien te sostenga, que te sientes oprimida, en esta parte, oprimida. No, es que tiene ya bastante tiempo que estoy tan aferrado al Señor que no me sucede. Si es verdad, gloria a Dios, pero no te creo. Se utiliza mucho en internet, ¿no, chicas, chicos? No creo, ¿verdad? La conocen, por eso lo digo. No creo, hermano. Somos humanos, somos limitados, somos falibles. El que piense que esté firme, ¿qué? Mire que no caiga. Ese es el mandato de llevar las cargas los unos de los otros, en el contexto completo. A veces yo soy el maduro, el espiritual, voy a restaurar a alguien con espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo no sea que caiga. Entonces, este mandato está en el contexto del versículo 1. Vamos a ver, entonces, el mandato de llevar las cargas. Número 2, el propósito de llevar las cargas. ¿Cuál es ese propósito? Cumplir la ley de Cristo. Y es importante entonces entender esta frase de Gálatas 6:2. Cumplir, esa palabra cumplan, en griego significa llenar por completo, completar lo que falta. Ley de Cristo, entonces, hermanos, no la ley mosaica. Es importante entenderlo, porque decimos, la ley de Cristo. No, la ley del amor expresada en Juan 13:34. ¿Cuál es esa ley? Juan 13:34. ¿Quién me ayuda a leerlo, hermanos? ¿Ok? Por eso es importante entender, dice la ley de Cristo, no dice la ley. Si se hubiera quedado en la ley, nos vamos al Antiguo Testamento, buscamos en el Antiguo Testamento el cómo se cumple la ley mosaica, pero no está diciendo eso. Está diciendo la ley de Cristo, y la ley de Cristo es ese mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Fue nuestra primer clase, ¿se acuerdan? Esa frase de amarse los unos a los otros, el primer ejemplo donde escudriñamos, donde le buscamos, bueno, fueron 2 clases, fue cómo es ese amor de Cristo para que lo imitemos. ¿Cómo es ese amor para que persigamos ese tipo de amor? Pero esa es la ley de Cristo. ¿Cómo sabemos qué es la ley de Cristo? Vean, ¿quién me ayuda a leer Santiago 2:8? Santiago capítulo 2, versículo 8. Nos faltan ahí 11 minutitos, hermanos. Ayúdenme, por favor, a... ¿Ya se dieron cuenta? La ley de Cristo fue la respuesta que Dios le dio a los escribas y fariseos cuando le preguntaron. Amarás al Señor tu Dios sobre toda tu mente, con toda tu mente, todas tus fuerzas, etcétera. Pero si en verdad, dice Santiago, si en verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, ¿y qué cita? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No está citando algún versículo de Deuteronomio? ¿Ya se dieron cuenta? No, cita la ley de Cristo. La ley de Cristo es eso, hermanos.
amar al prójimo como Él nos amó. Es importante entender esa frase entonces. Primera de Juan 3, 16, 17. Primera de Juan 3, 16 y 17. Ok, ese es el 17, ¿verdad? Ajá. Ahí está otra vez nuevamente manifestada la ley de Cristo, ¿ya se dieron cuenta? Es en el amor al prójimo, en el amor imitando a Cristo que dio su vida por nosotros, así nosotros debemos dar nuestra vida por los demás. Y pone una ilustración, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? John Stott lo dice de otra manera: cumplir la ley de Cristo no es un deber frío, sino una pasión ardiente por reflejar su carácter. Hermano, es una pasión ardiente por reflejar su carácter. No es una, dice John Stott, no es un deber frío. No, veo una necesidad. Toma, hermano, veo que necesitas ayuda. No, es entender esa necesidad y cubrirla con la pasión y empatía, como si tú estuvieras sintiendo lo que esa persona siente. Eso es llevar las cargas los unos de los otros. Eso es sostener. ¿Se acuerdan quién le ayudó a Jesús a cargar esa cruz? Algo parecido, hermanos. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Se acuerdan? Simón de Cirene. No nos da detalles, ¿no? Las películas, las imágenes nos han mostrado algo pasional. La Escritura no nos lleva más allá, pero sí el Espíritu Santo, hermanos. Sobre todo cuando entendemos la palabra en griego. O sea, y más allá de que hayas ayudado a alguien esta semana, que qué bueno que lo hayan hecho algunos, ¿lo hiciste con esta pasión o fue como un deber frío? Fue incluso cuestionando, pues no se lo merece, pero como soy cristiano voy a ayudar. Eso es un deber frío. Y a veces hacemos las cosas de esa manera, ¿te das cuenta? No, hermanos, es una pasión ardiente que refleja su carácter, dice John Stott. Cumplir la ley de Cristo entonces es como una partitura musical. No basta con saber leerla, hay que interpretarla con el corazón para que se escuche la melodía del amor. Eso lo entenderán los que estudian música, ¿no? Por eso tú ves a veces a los músicos, ¿no?, con un violín y ves cómo incluso te contagian esa pasión, ¿no? Y otros, no te contagian nada. Cumplir la ley de Cristo es de esa manera, hermanos, de esa manera. ¿Qué nos motiva? El ejemplo de Cristo en tercer lugar. La motivación, el ejemplo de Cristo. Pablo conecta entonces la ética cristiana con el ejemplo supremo. Cristo llevó nuestra carga del pecado en esa pesada cruz. Cristo llevó nuestra carga del pecado en esa pesada cruz. Isaías 53, 4, ¿quién me ayuda a leerlo? Mateo 8, 17, ¿alguien más, por favor? Mateo 8, 17, Isaías 53, 4. Es como para guardarlo, meditarlo, recordarlo continuamente, para que eso nos motive a cumplir este mandato. Si no es el ejemplo de Cristo, hermanos, se va a convertir en un deber frío. O sea, tiene que ser el ejemplo de Cristo en ti, en mí,
para que eso continuamente, no esporádicamente, no ocasionalmente, sino continuamente nos ayude a cumplir con el mandato que hoy tenemos unos a otros. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ya vimos de qué manera es soportando, no metiendo el hombro, no poniendo cargas. Sproul dice, ningún peso es demasiado pesado cuando recordamos que Cristo cargó con todo nuestro pecado. Ningún peso es demasiado pesado cuando recordamos que Cristo cargó con todo nuestro pecado. Mateo 8:17, ¿quién me ayuda? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías 53, en contexto más completo. Él lo hizo, Él es el ejemplo. El amor sacrificial de Cristo, entonces, hermanos, debe ser el motor que nos impulse a cargar las cargas ajenas, no la obligación meramente moral. Necesitamos revisar en nuestro corazón, a veces es la obligación moralmente, pero escucha esto, eso lo hace también la gente allá afuera sin Cristo. Ay, cuando siente culpa, ¿no los has visto a los incrédulos darle moneda a alguien, ser misericordiosos con alguien? Pero lo hacen por la carga moral que a veces tenemos. Por eso es importantísimo que cada cosa que yo hago sea Cristo mi motor, sea que yo medite primero en lo que Cristo hizo por mí, en cómo cargó esa cruz, en cómo Él decidió cargarla y todo lo que implicaba el peso del pecado por mí. Y cuando yo estoy agradecido, así lo hago por el hermano, porque lo entiendo, lo comprendo y es un corazón agradecido. Y aún van a terminar siendo nuestras obras como trapos de inmundicia, pero lo van a hacer más si solo lo hacemos por carga moral. Si nuestra motivación para cargar a alguien, para sostener a alguien en su debilidad no es Cristo, debe ser Cristo, hermanos. Como el bombero que entra en un edificio en llamas para salvar a alguien, Cristo entró en el fuego de la ira de Dios para rescatarnos y nos llama a hacer lo mismo con nuestros hermanos. Nada más para cerrar el contexto completo. Te dije que los versículos 3 y 4, teniendo la idea de restaurar al hermano, nos hablan de cultivar la humildad. No podemos ayudar a otros con orgullo espiritual. Si alguien se cree que es algo, es igual a pensar que está por encima de la debilidad ajena. Repito esta frase, piénsala bien en ti, no en otros, en ti. Si alguien se cree que es algo, es igual a pensar que está por encima de la debilidad ajena. Así que el remedio es examinar la propia obra, poner a prueba como el oro en el fuego. Vean lo que dicen los versículos 3 y 4 de Gálatas. Gálatas 3, 4, ¿qué dice ahí? Gálatas 6, versículos 3 y 4. ¿Ok? ¿Verdad? Si se lo leen, ya vieron que es claro en el contexto de cómo hay que restaurar a otro. No creyéndote que eres algo, siendo nada, porque te engañas a ti mismo. Otra vez, con el inicio de la ilustración, hermano, sé que para algunos, espero que cada vez sea menos, el que comencemos cada clase de los unos a los otros quitando la apariencia, no porque no seas un hijo o una hija de Dios, no quiero, no es mi propósito, sino es ser como somos, la batalla en la que nos encontramos diariamente. Eso nos va a ayudar a tener empatía unos con otros y no a ser como élites, ¿no? Élites espirituales. No, aquí eso no ayuda, eso no sirve en una iglesia. Entonces no eres nada, te engañas, sino pon tu propia obra sobre el espejo de la palabra. ¿La cumples? ¿La cumpliste en esta semana? ¿O tuviste muchas equivocaciones en tu propia obra, en tus propias luchas? Pon primero a prueba para que puedas restaurar a alguien con mansedumbre.
Cada vez que no lo hacemos con mansedumbre, entonces ya nos creímos algo sin ser nada y nos engañamos a nosotros mismos y no vamos a restaurar a alguien con espíritu de mansedumbre, sino lo vamos a hacer con orgullo. Y quiero terminar con el versículo 5, es importante también. ¿Qué dice el versículo 5, José Luis, ya que me estás ahí ayudando? ¿Ok? Porque cada uno llevará su propia carga. Está hablando de hay que revisar esa obra, hay que cultivar la humildad para cuando restauramos a alguien, no creyéndonos ser algo sin ser nada, para no engañarnos, sino poner nuestra propia obra en sometimiento, en examen, para que nos encontremos, ¿verdad?, con nuestras propias debilidades y propias batallas, lo que hará que seamos humildes y restauremos verdaderamente con espíritu de mansedumbre a alguien que cayó. Pero el contexto inmediato de eso es la palabra carga aquí. Cada uno llevará su propia carga, dice ahí José Luis. Pero aquí la palabra carga no es la misma en griego del versículo 2. Aquí la palabra es una carga personal, como el equipo asignado a un soldado, por ejemplo. Ves que traen su propio equipo. Traen su propio equipo. No lo carga alguien por ellos. Pablo no contradice el versículo 2, hermanos. Lo que quiere dejar claro es que hay cargas que compartimos, varé, en comunidad, y cargas que son nuestras responsabilidades personales ante Dios, portión, la palabra carga aquí en el versículo 5. Pero todos tenemos que tener nuestra propia carga, es el equilibrio, el equilibrio. Quiero explicarlo un poquito más. En la literatura griega y en el uso bíblico, portión, esta carga denota una responsabilidad personal e intransferible. Como cuando Jesús dijo, ligera es mi carga, ¿se acuerdan? Ligera es mi propia carga. No era ligera. Contraste con el versículo 2, ahí cargas, varé, describe un peso excesivo, una sobrecarga que aplasta y no puede llevarse solo, requiriendo ayuda. Y Pablo intencionalmente, hermanos, utilizó dos palabras distintas para mostrar que no está hablando de lo mismo, aunque el contexto sigue siendo restaurar. El balance bíblico entre comunidad y responsabilidad personal. Escuchen esto, la vida cristiana es comunitaria, pero no dependiente en exceso. ¿Ok? La vida cristiana es comunitaria, pero no dependiente en exceso. Dios llama a llevar las cargas, pero no a vivir de manera que siempre otros carguen con lo que no nos corresponde, o lo que nos corresponde a cada uno. Cada uno tiene que llevar su propia carga. Hermano, te pongo un ejemplo. La iglesia puede orar por ti o tú tienes que orar. Ok, pero tu propia responsabilidad, en el contexto en el que estoy haciendo la pregunta. Ok, sí, pero ese es el versículo 2, varé. Algunos el martes son intercesores. Unos ni saben que están orando por ellos. Pero el equilibrio es el versículo 5. Tú tienes responsabilidad de orar por tu cuenta, tener comunión con Dios. Exactamente. Ok, ahí está más claro, ¿no? Vuelvo con la misma pregunta en este contexto en el que ya vamos entendiendo todo. ¿La iglesia va a leer la Biblia por ti? ¿A estudiar la Biblia por ti? ¿No? Pero sostiene tu carga al alimentarte, ¿no? Al predicar, a alimentar. Pero tú tienes que tener tu propia responsabilidad de tu lectura bíblica. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La ayuda mutua entonces no anula la rendición de cuentas individual.
Por ejemplo, si un hermano pasa por un duelo, lo acompañamos, pero su vida devocional portión es algo que él mismo debe cultivar para salir de ese proceso de duelo. Pablo evita entonces dos extremos peligrosos: individualismo frío, yo me encargo de lo mío, que cada uno se las arregle, que contradeciría el versículo 2, y dependencia inmadura, la iglesia debe cargar siempre con mis responsabilidades. No, hermanos, la iglesia no debe siempre que cargar con tus propias responsabilidades. ¿Por qué no hay contradicción entre los versículos 2 y 5? Porque en versículo 2 Pablo trata de cargas excepcionales que oprimen a un hermano más allá de su capacidad. En estos casos la comunidad debe entrar en acción para ayudarle a sobrellevarlas. En versículo 5 Pablo recuerda que cada uno tiene asignaciones personales que nadie más puede cumplir en su lugar. El principio sería este: nos ayudamos unos a otros en lo que es demasiado para uno solo, pero cada uno debe llevar fielmente la parte que le corresponde. Hay una gran diferencia entonces. Versículo 5 habla de la mochila, del soldado que lleva su propia, y el versículo 2 habla de la camilla, ya donde no se puede y pues llevan a alguien. La mochila es tuya, es tu devoción, tu obediencia, tu llamado, tu trabajo. La camilla es de todos. Cuando un soldado cae, varios se turnan para cargarlo. No puedes pedir a la iglesia que cargue tu mochila todos los días, pero sí debe ayudarte a cargar la camilla cuando estés herido. Es como una carrera de relevos. ¿Han visto la carrera de relevos? Se entrega el relevo, pero el primero que sale tiene que cumplir con su porción, porque si no, nunca entrega el relevo. Entonces, cumplo con mi parte, entrego el gafete y sigue la carrera. Esa es la parte que está aquí hablando Pablo. Para líderes y pastores una aplicación sería esta: no sustituir la responsabilidad personal del creyente con sobreprotección pastoral. Ejemplo, no hacer siempre las oraciones por alguien, sino enseñarle a orar, lo que hacemos los martes. Para la iglesia, ayudar sin fomentar la dependencia. En ayuda económica, por ejemplo, también enseñar administración y trabajo diligente a alguien. Para cada creyente, reconocer que parte de mi vida espiritual y práctica es mía ante Dios y que parte debo compartir con mis hermanos. MacArthur lo dice y con esto oramos: la iglesia saludable es aquella donde los miembros saben cuándo pedir ayuda y cuándo arremangarse para hacer lo que Dios les ha encomendado. Vamos a orar. Señor, gracias por esta clase. Gracias por ayudarnos a entender este mandamiento de sobrellevar las cargas los unos de los otros en el contexto del pasaje completo. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir y practicar en esta semana este mandato, escudriñando cada uno de los detalles que aprendimos hoy, Señor, que tú nos enseñaste. No permitas que seamos oidores olvidadizos. Y llévanos y ayúdanos, Padre, a poder practicar este mandato y así poder, Señor, agradarte con nuestra obediencia. Ayúdanos a encontrar la manera en cómo podemos hoy y en estos días poner el hombro con empatía, con pasión ardiente ante la ayuda de alguien. Y a la par, Señor, ayúdanos a entender que hay responsabilidades propias que nosotros debemos hacer y actuar y no ser dependientes, Señor, de la iglesia, de los hermanos, pudiéndonos deslizar en algún momento a esperar más del hombre que de ti, Señor. Ayúdanos a reflexionar esta clase, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a